Queremos simplificar las expresiones dadas usando las propiedades de los exponentes dados a continuación como referencia. Primero tenemos 4x elevados a la tercera potencia. Entonces, mirando dentro del paréntesis, 4x significa 4 veces x, o más específicamente 4 a las primeras veces x a la primera. Entonces aquí, debido a que tenemos poderes elevados a poderes, multiplicamos los exponentes, que se dan aquí, por esta propiedad. Mirando la propiedad aquí a la derecha, esta es la misma propiedad. Dentro del paréntesis tenemos a las primeras veces b a la primera elevada a la potencia de m. Y también estamos multiplicando los exponentes aquí. Entonces, esto será igual a 4 elevado a la potencia de 1 por 3, eso es 4 a la tercera veces x a la potencia de 1 por 3, o x a la tercera. 4 al tercero es igual a 4 veces 4, 4 o 64, entonces tenemos 64x al tercero. También quiero mostrar cómo simplificar esto de otra manera. Mientras sepamos lo que significa un exponente, podemos expandir esto para simplificarlo también. Es decir, si tenemos 4x elevados a la tercera potencia, eso significa que tenemos 3 factores de 4x, lo que significa 4x veces 4x veces 4x. Observe aquí, 4 veces 4 veces 4 es igual a 64, y x veces x veces x es igual a x al tercero. Como puede ver, obtenemos el mismo resultado. A continuación tenemos 3x negativos a la segunda. Mirando dentro del paréntesis, negativo 3x significa negativo 3 veces x, o si queremos negativo 3 al primero, x veces al primero. Entonces, debido a que tenemos poderes a poderes, multiplicamos los exponentes, teniendo cuidado aquí con los 3 negativos. Necesitamos los 3 negativos entre paréntesis elevado al poder de 1 por 2. Entonces negativo 3 cuadrados y luego multiplicado por x a la potencia de 1 por 2 o x al cuadrado. Observe aquí, tenemos 3 negativos multiplicado por 3 negativo, que es positivo 9 veces por segundo. Pero debes tener cuidado si el coeficiente dentro del paréntesis es negativo. La otra opción sería dividir dos factores de 3x negativos ya que tenemos 3x negativos al cuadrado. Entonces podríamos expandir esto como negativo 3 veces por negativo 3 veces. Observe aquí, cuando multiplicamos, negativo 3 veces negativo 3 es 9, x veces x es x al cuadrado. De nuevo, con el mismo resultado. Luego tenemos 2x para el quinto, multiplicado por 3x hasta el sexto multiplicado por 7x hasta el noveno. Porque 2x a la quinta significa 2 veces x a la quinta, y 3x a la sexta significa 3 veces x a la sexta. Y así sucesivamente, todos estos factores se multiplican juntos. Entonces, si es útil, podríamos cambiar el orden de multiplicación usando la comunidad de propiedades de multiplicación. Es decir, si es útil, podríamos escribir esto como 2 veces 3 veces 7 veces x a la quinta veces x a la sexta, x veces a la novena. 2 por 3 por 7 es igual a 42x a la quinta por x a la sexta por x a la novena. Estamos multiplicando, las bases son las mismas. Entonces sumamos los exponentes. Entonces el exponente sería 5 más 6 más 9, que es 20. Entonces tenemos 42x para el 20. Ahora último ejemplo, tenemos 2 veces 3x elevado al cuarto. Nuevamente, dentro del paréntesis, esto es de 3 a las primeras veces x a la primera, por lo que tenemos poderes a poderes. Entonces multiplicamos los exponentes. Entonces tenemos 2 veces 3 a la potencia de 1 por 4, 3 a la cuarta, x a la potencia de 1 por 4, x a la cuarta. 3 a la cuarta es igual a 81. Entonces tenemos 2 veces 81, x al cuarto, multiplicando aquí 2 veces 81 es igual a 162. Entonces tenemos 162x para el cuarto. O de nuevo, si quisiéramos, podríamos expandir esto, escribiendo 4 factores de 3x. Avancemos y demostremos eso también. Tenemos 2 veces y luego 4 factores de 3x. Multiplicando los coeficientes, tenemos 162. Luego tenemos x veces x veces x veces x, lo que nos da x al cuarto. Espero que hayas encontrado esto útil.